hay cosas que pasan, Freddy, sobre lo que Trump ha estado diciendo y comunicando acerca de, y te voy a hacer la pregunta tácita como tal, ¿qué significa que una guerra directa entre Estados Unidos e Irán esté en la sexta semana y nosotros no lo estemos viendo en los titulares locales con toda la crudeza que caracteriza? Si ustedes se fijan, nosotros aquí en Una Nueva Mañana, especialmente con la participación de Nelson y de Freddy, que estamos pendientes a esto, Freddy porque está pujando esa derrota a la derecha, Humberto, y Nelson porque está atento a los temas Yo estoy internacionales. empujando por la paz, que no haya guerra, y la guerra la fueron a buscar los Estados Unidos e Israel allá en Medio Oriente. Tú eres como los chinos, que siempre quieres la paz. Entonces, miren qué pasa con esto, Freddy. Para dejarte campo abierto, se habla de las fuerzas especiales de Estados Unidos, pues una inclusión que quieren hacer allí. Están hablando de boots on the ground, están hablando de tener presencia en el terreno. Pero encargaron las fundas ya. Pues sí, ellos pidieron media docena, Freddy. Entonces, te hablo del conflicto de esta funda semana. De cadáveres que van a estar llegando por Yo te dije que mandara a pedir media docena porque dice Trump que no va a perder más gente de ahí. Pero sí te voy a esto. El foco está en la operación fallida del rescate del piloto estadounidense cuyo caza F-15E fue derribado sobre el territorio iraní el pasado viernes. Ahí se habló, Humberto, también de una estrategia caramuza que hizo la CIA diciendo que ya lo habían rescatado por embuste, Freddy. Fue una estrategia para disuadir a los iraníes que estaban en busca de esos pilotos que estaban varados en territorio hostil y que lo estaban buscando como aguja. Entonces lograron disuadir esa fuerza de búsqueda y luego pudieron rescatar a ese. Sin embargo, hubo tiros de todo tipo, Humberto, Freddy, y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, por su parte, Trump asegura que las operaciones se mantienen una superioridad aérea abrumadora, como él dice. Mira, con las manitos que pone. Él es adicto a los superlativos. Le habla eso. Hay una figura literaria que... Grandioso, glorioso, extraordinario, todos los superlativos. Todos los superlativos, así es. Pero bueno, Freddy, sobre esto yo te dejo la siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú la realidad de esta situación? Sobre todo Trump ayer o en la madrugada ha estado diciendo que son 48 horas que les está dando a Irán para que abran definitivamente el estrecho de Hormuz, que si no van a acabar con todo lo que se llama... Este es el 17º ultimátum que ha dado. Tus 2 centavos sobre eso, Freddy. Mira, yo quiero primero ir por partes, como Jack. El Destripador. Lo primero es que Humberto nos ha traído unas cifras interesantes porque estamos hablando de un país en crisis, un país que estamos aparentemente con una crujía tremenda. Y sin embargo, nos gastamos 10 o 15, porque Humberto, a cada número que tú le pusiste, yo le puse un palito, como Morel Cerda, un palito. Más, una bolita arriba para hacerla más pesada, porque están muy contundentes, los números están reales, y tú dices, bueno, gastamos 10 o 15 mil millones en Semana Santa, tal vez con eso uno soportaba unos cuantos semanas de aumento de la gasolina. Pero bien, lo importante es que es interesante que el pueblo dominicano sepa cómo nos movemos en multitudes, ¿verdad? Lo segundo es que cuando yo vi que la ciudad ha amanecido un poquito semimilitarizada y escuché el discurso del presidente, yo entendí 2 cosas. Lo primero, la preocupación por la guerra de Irán, que nos va a reflejar, nos va a golpear, de una manera o de otra nos va a golpear. Y lo segundo es el temor que existe todavía, 40 años después, de lo que fue la poblada. Yo contaba aquí en este programa la semana pasada que en el mes de abril del año 1984 me llamó el presidente Jorge Blanco a mi casa, yo en Baní todavía, yo tenía todo el yerberío de Baní todavía arriba, y me invitó a acompañarlo a Washington a la firma con el Fondo Monetario Internacional. Y yo, como dirigente comercial que era, fui a acompañar al presidente Jorge Blanco, fuimos a la Casa Blanca, fuimos al Fondo Monetario, y sí. Cuando regresamos de abril, de que llegamos en la segunda semana de abril al país, la situación estaba muy tensa, pero la gente se fue en Semana Santa, esa era la Semana Santa, el 23 de abril, era el lunes,
y había regresado ese país que tú estás calculando cómo se va a hartarse de romo con 10,000 millones de pesos en los bolsillos. Y resulta que cuando regresó la población el lunes siguiente, 23 de abril, había un aumento generalizado de los precios de los artículos de primera necesidad. Y el resultado fue que el pueblo se tiró a las calles en una poblada, que Juan Bosch llamó una poblada, que era la gente sin dirección política, sin más pretensiones que la carestía del alto costo de la vida. El resultado fue que aquí hubo miles de muertos. Aquí reportaron 259 muertos, pero fueron muchos, pero muchos más los muertos, porque Jorge Blanco ordenó dispararle a la población insurrecta y entonces la cosa vino por ahí. ¿Qué ha hecho Luis Abinader? Tomar precauciones. Nos fuimos para Semana Santa, la cosa está fuerte en el Medio Oriente, está aquí dificultad, tenemos problemas con Haití. Entonces el presidente ha tomado medidas precautorias, medidas de preservación de la paz y la tranquilidad. Y yo felicito al presidente Luis Abinader por el discurso, porque la gente no está midiendo el grosor, el tamaño de la crisis del Medio Oriente. Todos esos barcos parados en el estrecho de Hormuz, esos barcos están reteniendo una mercancía que debió llegar aquí hace 15 días, 20 días, 30 días, y no ha llegado. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado van a empezar, que usted va al supermercado, no hay granos, no hay fertilizantes, no hay, y se va a manifestar en los negocios la carestía de los productos, la escasez de los productos, y entonces empieza el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque sencillamente no va a llegar gasoil, no va a llegar gas natural, no va a llegar gas, y van a afectarse, por ejemplo, Punta Catalina con gas natural, que funciona. Esa situación, Iván, es lo que nos obliga a pensar en el Medio Oriente como la fuente de una crisis que nos va a ser transportada desde allá y que nosotros vamos a tener que recibir aquí. Pero tenemos el tema de Haití. Ha llegado a Haití ya el contingente que digo, desde el día primero están llegando a Haití fuerzas contingentes que van a combatir. El nombre mismo de la misión te dice claro a qué vienen. Eliminación de pandillas se llama el contingente que viene. Entonces, ¿cuál es el temor del presidente Jorge Blanco? Que es mi temor también. ¿Qué van a hacer esas pandillas cuando las vayan acorralando? No van a coger para armar. De Jorge Blanco o de Abinader, Freddy. Jorge Blanco o Abinader, la preocupación. Bueno. de ese mismo. El tema es que cuando empiecen a ser asediadas en Puerto Príncipe, para donde la van a empujar es hacia Dominicana, y nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier contingencia que se presente con el asalto de estas pandillas a nuestra frontera. Entonces, ahí es que viene la preocupación máxima sobre ese tema y saber que en el caso de Dominicana tenemos que cuidarnos. Yo pienso más que el problema haitiano que el problema del Medio Oriente, porque las mentiras que está repitiendo Donald Trump, el pobre se inventa unas cosas solo en su mente. El ejército más grande del mundo y planetas aledaños, resulta que no ha podido entrar a Irán, no han podido doblegar a Irán, no han podido reducir la capacidad de ataque de Irán, y ellos no saben hasta cuánto están y hasta dónde están preparados los iraníes para hacerle frente a los norteamericanos. Una guerra que fueron ellos a buscarla allá mismito, de Estados Unidos, de América, cogió 9,000 kilómetros, 10,000 kilómetros para el Medio Oriente, a bombardear a un país que estaba sencillamente ejerciendo su derecho soberano. Y así anda. Y ahora le dice a Europa, si ustedes quieren abrir el estrecho, ábranlo ustedes, que eso no es problema. Vayan ustedes, abran, pero fuiste tú que te metiste en el maldito lío de cerrar el estrecho. Cosa más grande. Mira, Humberto, nosotros nos hemos basado en el artículo que publica el diario El Mercurio, donde hay una cita importante allí. Ellos citan a un estratega militar muy famoso, Alfred Tyerman, que decía que quien controla el mar, controla el mundo. Y cosas aledañas, por ejemplo, la base militar y los canales y demás, y aquí se ha demostrado
con este canal Estrecho de Hormuz ahora, antes se hablaba canal de Suez y todo lo demás. Tenemos nosotros, estamos como espectadores, Freddy y Humberto, sobre lo que está pasando a nivel de los grandes países, las grandes potencias, y nosotros diríamos que estamos lejos de allí. Sin embargo, Humberto, yo creo que nosotros debemos tener posturas importantes y bien cimentadas sobre cómo accionar, y nosotros nos preguntamos qué hacer países como nosotros, que nos vemos tan pequeños en este tema, si nos quedamos sentados a esperar o qué debemos hacer según tu punto de vista. Pues hay dos noticias de última hora a nivel internacional. La primera es que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Kademi, fue muerto ya. Wow. La noticia la publicó el mismo gobierno iraní esta mañana. Hay 7 para sustituirlo. ¿Perdón? En línea de mando. Sí, pero eso no, hay tiene, 7 nada, más eso no tiene nada que ver. Sino simplemente es que creo que la estrategia del gobierno de Estados Unidos e Israel, sobre todo, que es quien maneja la inteligencia de la guerra, pues es descabezar uno a uno a lo que es a la Guardia Revolucionaria, que es quien les está haciendo frente. Porque no se puede olvidar tampoco, y no voy a entrar en política internacional ahora porque esa no es la pregunta, sino por el comentario de Freddy, que es totalmente agresivo, pero el tema ahora es simplemente descabezar ese gobierno, descabezar a la Guardia Revolucionaria que va muy poco a poco funcionando, y al final veremos qué pasará. Y la segunda noticia es que en la noche de ayer, pues el petróleo de referencia de Texas cerró a $113 y ahora está en $107 el barril. Es decir, no hay que aplaudir eso porque significa que el mercado está muy, muy inestable. Sube y baja dependiendo de las noticias de la guerra. Ahora, ¿qué ocurre con República Dominicana? Lo primero es que el presidente Abinader tuvo razón en hablar. Es el presidente que tiene que hablar, no son los funcionarios. Así mismo. Cuando pusieron a los funcionarios a hablar, a decir que todo estaba bien, que no va a pasar nada, quedaron mal todos. Porque ni estaba bien, ¿verdad? Ni estaba bien todo y tampoco estábamos preparados ni estábamos blindados, que usa mucho esa palabra que la traen de la Procuraduría General de la República. Los expedientes están blindados. La Constitución está blindada. Totalmente. Yo creo que el presidente fue enfático y tenía que dar la cara en el día de ayer, porque estoy con Freddy en decir que siempre la semana posterior a Semana Santa en la República Dominicana hay que ponerle como un asterisco y chequear lo que va a pasar. Cuidar eso. ¿Verdad que sí? Cuidar eso. El presidente plantea, y anoche mismo hubo algunas reacciones de políticos de oposición y sobre todo comunicadores vinculados a la oposición, donde apoyaban la posición del presidente en el sentido de convocar al liderazgo nacional, tanto el empresarial como el político y el social, para llegar a un acuerdo en caso de que haya una crisis que podría ser mucho peor que esta, porque no es un tema nada más de petróleo. Por lo que es el Golfo Pérsico pasan 3 productos fundamentales para la economía mundial. Primero, el tema del gas natural y el barril de petróleo, que ya eso es un tema que creo que todos conocen, de tanto que se ha puesto en la prensa cuál es el problema. Pero el segundo es que por ahí pasa la mayoría de los cargamentos de fertilizantes del mundo. Sí. Es decir, se plantea que prontamente podría haber también una gran escasez de fertilizantes. Los fertilizantes son los que producen la expansión de la agricultura y la producción de alimentos. En el siglo XIX, por ejemplo, se planteaba que los alimentos se multiplicaban en forma aritmética y la población se multiplicaba en forma matemática. Es decir, que usted tiene una población que crece y que no le van a dar alcance los alimentos y que no va a morir de hambre. Eso se hablaba, en el siglo XIX. Pues eso no ocurrió porque por los fertilizantes. Y lo tercero es que, sobre todo el puerto de Dubái, una gran parte de los componentes de los medicamentos salen de ahí también. Pues todos son subproductos del petróleo. Así es. Todos son subproductos del petróleo y eso podría provocar una crisis en la producción de alimentos, incluso en la República Dominicana. Y es que el presidente sabe, como todo el mundo sabe, que esta guerra no se conoce cuál será su fin todavía.
Se sabe cuándo se comienza a pelear, pero nadie sabe cómo que va a terminar. Esa es la realidad. Entonces, por eso, el presidente... Sobre todo Donald Trump, que no sabe cómo salir del maldito pero el presidente tenía que hablar. Y y nosotros como país estamos metidos en el medio de dos guerras. Lo que se avisora en Haití es una guerra civil. Sí. Porque hay fuerzas internacionales encabezadas por Kenya que han llegado a Haití. Hay fuerzas del Salvador. Me llama la atención lo del Salvador en Haití. Hay militares salvadoreños. Hay militares de Bahamas también y otros países que se van a ir integrando. ¿Para qué? Para quitarle el territorio que tienen las pandillas. Y eso significa que entrarán por la fuerza al territorio que tiene la pandilla y podría desestabilizar ya en lo que queda a Haití. Y por eso la República Dominicana tiene que cuidar y probablemente cerrar a cal y canto esa frontera prontamente. Y nosotros vamos aquí a recibir y a dar ayuda logística. Es decir, aviones bajarán aquí, nos traerán los heridos para acá. Hay una situación complicada en Haití. A partir de hoy, ya el gobierno haitiano, que hay un gobierno en Haití, el primer ministro haitiano ya declaró un estado de emergencia en Haití en la noche de ayer. Es decir, que hay una situación bastante complicada en Haití. Entonces nosotros estamos en el medio de dos guerras y creo que vale la pena porque ya se intentó, se hizo y están las fotos. El liderazgo político de los llamados partidos mayoritarios se reunió con el presidente y llegaron a acuerdos para el tema haitiano y esos temas creo que deben ya ser ratificados en lo que está llamado el presidente Abinader en este momento. La declaración de emergencia de Haití tiene que ver con el hecho de que en un periodo de emergencia tú puedes prescindir de algunas garantías individuales que tiene el individuo. Tú puedes detener por más de 24 horas, por más de 48 horas. O sea, el estado de emergencia, el llamado a un estado de emergencia, implica que el Estado tiene más libertades para domeñar esas pandillas sin tener que respetarle la totalidad. Compras urgentes sin pasar por compra y contrataciones, extensión de periodos presidenciales, como muchas cosas más. Entonces, miren, No es bueno este tigre. No, pero hay que decir la cosa como son, Humberto, ¿verdad? Miren, hay algo más que es preocupante sobre esta situación, no solo lo que tenemos del fuego por un lado de Haití y el fuego de la guerra por otro, sino que no solo es el estrecho de Hormuz quien está sirviendo de atracadero, de tapón de la circulación de petróleo y de insumos a nivel mundial. Hay varios estrechos más. En el artículo que hacemos referencia el día de hoy del Mercurio, también hablan del estrecho de Bab el-Mandeb, que está en el Mar Rojo y que es la puerta de entrada al canal de Suez, como le mencionaba ahorita Humberto. Pero también se abre el estrecho de Malaca, que está entre Indonesia y Malasia. Entonces, tener tantos puntos importantes neurálgicos viéndose afectados por un tema bélico que ya no es regional, se ha expandido a varios hemisferios, vemos cómo esto complica la logística de muchos países. Los Emiratos Árabes tienen situación. Italia, señores, por ejemplo, Italia ha sufrido un corte total de suministro de gas procedente de los Emiratos Árabes. Hablamos del gas licuado de petróleo. Entonces, naciones tan importantes como Italia que estén pasando por esto, a nosotros nos hace hacernos la pregunta, Humberto, ¿fue lo suficientemente contundente el presidente Abinader en su discurso? Trató de no ser alarmista y decirle a la gente, prepárense para lo que viene. ¿Cómo viste tú esa locución del presidente en ese sentido? Lo que ocurre es que la situación en el Medio Oriente todavía está en pleno desarrollo y no se sabe lo que va a pasar. A mi juicio, esta semana será clave, porque el martes se vence ya definitivamente el plazo que dio el presidente Trump para hacer un ataque devastador sobre Irán, mucho mayor que este. Hay que chequear el tema de la salida al Mar Rojo. Esa salida al Mar Rojo por el estrecho que domina Egipto. Egipto es el país dueño de ese estrecho y ya advirtió a Irán que mucho cuidado con intentar cerrar el estrecho, ese estrecho que va por el Mar Rojo, de donde sale una gran cantidad de petróleo, sobre todo producido por Arabia Saudita, que tiene oleoductos que van por tierra hasta ese lugar para sacar su petróleo también, que es una cantidad mínima de lo que produce. Pues Egipto ya advirtió a Irán que mucho cuidado con lanzar un misil
o cualquier tipo de explosivo en contra de la salida al mar que maneja Egipto. Recuerde que ese es el estrecho del estrecho de Suez. Lo llaman con nombre árabe, pero es el estrecho de Suez, el que causó aquella guerra de Gamal Abdel Nasser en los años 50 y después 60. Ese es ese estrecho, que no creo que se vaya a cerrar. Pero, en definitiva, a mi juicio, el presidente quizás fue delicado en tratar el tema, en no agrandarlo de modo tal que cause una gran alarma a la población, porque la economía, todo tiene que ver con psicología, pero no hay duda que la República Dominicana, y él no lo dijo, está cargando con una cuenta petrolera que no estaba en sus cálculos. Se calculó el presupuesto. Se calculó en el presupuesto actual del año 2026 el petróleo alrededor, un promedio entre 55 y 60 dólares, y ahora anda por 107 el que nosotros compramos. El doble. Es decir, que el impacto sobre las cuentas públicas es muy importante. Simplemente tenemos un mes y medio en esto. Vamos a ver si termina y cuáles son las consecuencias futuras. En mi juicio, yo lo que creo es que va a terminar pronto, pero eso es totalmente especulativo de mi parte, por supuesto. Yo creo que ese tema terminará pronto, 15 días, 3 semanas como mucho, como dijo el presidente Trump, y que habrá una solución que de algún modo nos saque de la urgencia en que estamos en este momento, pero el impacto sobre el presupuesto nacional es enorme ahora mismo. Los locos en Dominicana dicen, refiriéndose a Donald Trump, que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Lo que pasa, Freddy, déjame decirte algo. Hay un error que se tiene con el tema de los presidentes en Estados Unidos. Un presidente en Estados Unidos no es el presidente dominicano. Un presidente en Estados Unidos es más un relacionador público y quien maneja la política exterior de Estados Unidos. Quienes manejan lo que es Estados Unidos. Yo estuviera muy asustado si fuera el presidente Donald Trump el que manejara la política completa de Estados Unidos, porque al escuchar sus palabras noto que hay mucha improvisación. Quizás sí, quizás no. Pero hay grupos importantes de lo que es el establishment de Estados Unidos, de un país tan complejo como ese, que son 50 países metidos en un solo país. Estados Unidos son 50 países en un solo país. Uno de ellos, por ejemplo, el estado de California es la cuarta economía mundial. La cuarta. Del mundo. Y Estados Unidos en su conjunto es el 25% del PIB mundial. O sea, hablamos de un país demasiado complejo para que alguien como Donald Trump o Barack Obama o George Bush hijo venga y vaya a manejar el país a su antojo. Eso yo creo que no funciona así. Sí, sin embargo, esta gente, Humberto, han hecho cosas sin precedentes. El tema de tener a Hegseth, un guardia de mediana escala, cancelando y dirigiendo coroneles y generales de alta. O sea, una cosa un periodista ni siquiera brillante, un periodista normal, rutinario. Entonces lo ponen a dirigir un ejército y una guerra tan complicada como esta. Es que yo no hablo de dirigir, yo hablo que él da la cara. Quienes dirigen son otros definitivamente que no dan la cara y nadie sabe cómo se llaman. Mira, el gran problema de esto es que, y decía yo en un momento determinado con Iván, hablábamos la semana pasada, decía, bueno, el gran problema que tiene Donald Trump es que no hicieron un plan B para tener una contingencia de qué podría pasar si las cosas no salen como se planificaron. Y me decía Iván, pero que tampoco tenían un plan A. Y tenía mucha razón porque sencillamente se le ocurrió, Netanyahu es un tipo que está preso, un tipo que está condenado a nivel internacional e iba a salir del primer ministro para la cárcel. Pero resulta que se inventaron esta guerra y lograron convencer a un tipo sin criterio como es Donald Trump y entonces lograron meterlo en el lío. ¿Qué pasa? Freddy, escúchame, un paréntesis cortito para que sigas. Tenemos a Zelensky que está en gobierno por un estado de excepción de guerra también. Tenemos a Trump que está fuera de la cárcel porque se hizo presidente. Y entonces dijo Netanyahu, pues yo me voy a quedar, me meto en esa. Y ahí está precisamente. ¿Qué va buscando Trump ahora? Que va para un proceso político inmediatamente termine las elecciones de noviembre. Ahora, ¿qué pasa con una guerra que no era necesaria? No había que... Irán no tiene nada que ver con bomba nuclear.
por mandato del ayatollah se tiene prohibido meterse en armas nucleares. Y entonces, ¿qué pasa? Que vienen y se meten en el lío del medio. El estrecho de Suez, quienes lo controlan son los hutíes, que son la gente que viene de Yemen y se meten... Es Egipto. Es Egipto el dueño de ese estrecho. No es el dueño, como Estados Unidos se creía que era dueño del de Hormuz. Y resulta que quien lo controla es el que tiene capacidad de meterle bombas y minas y el que tiene posibilidad de hundir los barcos que pasen por ahí. ¿Cuántos barcos no han hundido los hutíes? Entonces, sencillamente hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora, no, ya, ¿me dejas a mí ahora? Los dos son 2 contra 1. No, yo... Iván y tú contra mí. Vamos. Yo soy el moderador. Con el cuento de la moderación no me agarran a mí. Te dejé hablar para que no. Pusiera tu Iván, punto sabes, de vista. Iván. Y quiero yo exponerlo. Tú mira esta cana, ¿dónde me han salido a mí? Discutiendo ese tipo de cosas. Lo que pasa es... Adelante, Humberto. El único que no se ha dado cuenta que perdió la guerra es Donald Trump. Después todos sus entornos saben que perdieron. Los demócratas saben que perdieron, los republicanos saben que perdieron. Y el único que no lo sabe es Donald Trump porque anda en un estado de somnolencia permanente, ¿verdad? Entonces, pero la situación, ¿por qué me preocupa esto? Porque yo he visto que nosotros no estamos dando la prioridad y la preocupación. Bueno, me gustó y saludé y felicité al presidente Luis Abinader porque hizo un discurso acertado para la nación. Está llamando a todas las fuerzas vivas de la nación a sentarse a tomar medidas precautorias para evitar que nos sorprenda una crisis mundial sin tener las maletas hechas para dónde vamos. Humberto Salazar. Lo que ocurre con eso es que todo es un contexto geopolítico. Lo primero es que esto tiene un previo. El previo fue la guerra anterior donde Irán atacó por primera vez con misiles a Israel. El antiguo gobierno de Irán se levantaba todos los días. Pero tú recuerdas por qué. Con 2 consignas. ¿Por qué Irán con atacó? 2 consignas, un momentito. Como dice por ahí, que ya te habló, compañero. Yo estoy tranquilito aquí, aprendo. Usted no estudia en la UAS. No. Pues, como es, no tire chinita, como dicen, ¿verdad? Así era que decían. Hay que recordar que Irán atacó a Israel por primera vez con misiles, no con sus proxies, que eran 7 ejércitos en contra de Israel, incluyendo y contando el de Irán, hace alrededor de 1 año y medio, 2 años, donde también el presidente Trump tuvo que intervenir y al final bombardear lo que era una planta de producción de bombas nucleares, más bien de enriquecimiento de uranio, en el mismo lugar donde rescató al piloto que cayó en el fin de semana, en esa misma provincia, fue que ocurrió ese hecho. A partir de ahí, las tensiones no bajaron y se le puso a Irán como condición que dejara entrar a lo que es la organización que controla la energía atómica de las Naciones Unidas, lo cual se negó. Y al negarse, por supuesto, Israel, que tiene un problema existencial, hay que recordar que Israel solamente tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Las Naciones Unidas en el año 47 ordenó que se partiera ese territorio, Israel le entregaran 15.000 kilómetros cuadrados. Pues lo que tiene ahora son 22.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de República Dominicana. O sea, es decir, que si Irán tiene una bomba atómica, podría borrar Israel del mapa. Es un problema existencial. Y Estados Unidos es el principal aliado de Israel, que, entre paréntesis, es la única democracia en el área. Yo no sé el amor que tienen algunos tanto por la dictadura, si dicen que son demócratas. La única democracia que existe en esa región es el Estado de Israel. En mi caso, y yo siempre lo digo, lo escribo y lo confirmo, yo soy sionista. ¿Qué es un sionista? Una persona que cree que Israel tiene que tener un Estado nacional, como lo plantearon en el siglo XIX y como lo han ido realizando a través de los años. ¿Qué ocurre con el presidente Trump? No es cierto que no sabe dónde va. Esa guerra tiene 2 objetivos principales. El primer objetivo es, y está clarísimo, evitar que Irán construya una bomba nuclear. Irán es un estado terrorista y en América Latina eso se comprobó. 2 bombas en los años 90, una contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y la otra contra
la embajada de Argentina también en Buenos Aires. Más de 200 muertos. Más de 200 muertos. Y ahora en esta guerra fue muerto el cabecilla de esa conspiración en el cono sur. Aparte de eso, Irán tenía un gran avance sobre muchos países de América Latina, incluyendo algunos que están muy cerca de nosotros. Venezuela, por ejemplo, era una base iraní. Cuba, una base iraní. Y Estados Unidos no podía permitir que desde Cuba hubiera la posibilidad de que Irán lanzara misiles contra la Florida, por ejemplo. Son 87 millas nada más. Es decir, estábamos en una situación bastante complicada y por eso yo digo, esto no es una decisión de Donald Trump. El que se centre en Donald Trump, yo creo que está más loco que Donald Trump. Donald Trump es el presidente formal de los Estados Unidos, pero Donald Trump no es el que manda en Estados Unidos. Todo el que entiende cómo funciona la política norteamericana sabe que ahí hay grupos muy importantes de pensadores que manejan ese tema. El segundo tema en Irán es descabezar el gobierno. Descabezar, y eso es lo que están haciendo uno a uno. Descabezando el gobierno de los ayatolás, que es sumamente impopular, porque hubo un gran levantamiento popular hace alrededor de 2 meses aproximadamente, que terminó en grandes matanzas en Irán. Es un tema geopolítico principal. Ahora, Estados Unidos sí tiene un plan B. ¿Y cuál es? Estados Unidos es autosuficiente en petróleo, no lo necesita. ¿Qué hizo antes de irse a Irán? Tomar Venezuela, el país que tiene la mayor reserva petrolera del mundo por encima de todos. Eso está manejado por Donald Trump y él lo dice. Y aparte, la señora Delcy Rodríguez también lo dice. Lo segundo es ponerle unos grilletes al gobierno cubano. Ahí está. El gobierno cubano ha estado tratando de negociar con el gobierno de Estados Unidos porque hay un gran cambio en lo que es la política mundial en este momento. El que se siente a analizar esta situación con las armas anteriores, de hablar de la comunidad internacional, el derecho internacional, el poder de la ONU, está absolutamente perdido. Hablamos de un mundo absolutamente nuevo que se está construyendo en nuestras narices y que simplemente Donald Trump es un actor, creo que de segunda línea, ni siquiera es primaria, en esa construcción, donde Estados Unidos se está ratificando lo que es su dominio de los mares, porque los domina, es el que tiene la flota más grande del mundo, y también creo que los dominicanos simplemente tenemos que adherirnos a lo que es el tema norteamericano, porque que yo sepa, ese es nuestro principal socio comercial y nuestro principal aliado, y no los iraníes, los rusos o los chinos. Y por eso siempre mantengo mi postura de que la política internacional de Dominicana tiene que ir obligatoriamente supeditada a lo que son los intereses nuestros como nación y también a lo que son los intereses de nuestro principal socio a nivel político y comercial, que son los Estados Unidos de América. Así es, mira, con esta pregunta y con el otro capítulo del tema del discurso de Luis Abinader, yo doy los buenos días a Nelson para que nos responda la siguiente pregunta. Nelson Enrique Valdesburgos, nosotros queremos saber de este discurso que dio el presidente Abinader, hablando de que ya el contingente que viene a palear el tema de las bandas en Haití está por llegar. ¿Qué cosa no nos dijo el presidente en ese discurso acerca de los posibles potenciales peligros que va a acarrear esa operación que se va a llevar a cabo en Haití? Nelson Enrique. Muchas gracias, Iván. A ver, pienso en línea con lo que los escuchaba. Saludos a tu audiencia, que te ¿qué tal? Primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo? Y bienvenido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Fíjense que escuchaba el programa aquí con los oráculos y me venía a la mente ayer de que en verdad, como ese Humberto, fue diplomático Abinader, en verdad fue cauteloso, hubo bastante sensatez en sus palabras porque no estamos en momentos para nerviosismo, pero luego inmediatamente la pregunta antes de que le hiciera Iván a Humberto era sobre lo que había ocurrido en Italia, que se había quedado sin gas. Entonces, si bien es cierto que él llamó a una unidad nacional, la habíamos llamado acá desde Una Nueva Mañana también, habíamos sido enfáticos en eso, en que es hora de no hacer politiquería, en mi opinión, es hora de que la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y todas las fuerzas políticas del país se pongan al lado del presidente o detrás del presidente, como ustedes quisieran, y empezar a ver soluciones para enfrentar la crisis global, tal como él le indica. Creo que en este momento no es para mezquindades políticas, no es para egos. Creo que hay que estar al lado del presidente, siendo yo opositor claramente, pero creo que en este momento tenemos que todos aportar a ver cómo vamos a salir de aquí. Creo, en línea con lo que dijo Humberto,
que la situación es bastante grave. Por eso hay que, el presidente no es un gran sabio, no es un profeta, no es un oráculo entregado por el Señor, es un ser humano igual que nosotros, puede fallar, puede errar es humano. Entonces creo que el llamado es positivo. ¿Qué no nos dijo? No nos dijo todo lo que vamos a ver en las noticias, Iván. Creo también algunos analistas internacionales están de acuerdo con Humberto que la cosa va a empeorar esta semana y la otra. Es decir, hablan de unas 2 semanas para que todo lo que es crisis empecemos a verlo no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Hay economías o gobiernos más blindados que otros, pero en República Dominicana lo grave lo vamos a ver en 2 semanas más. Así es, miren, una pregunta para Freddy y Humberto, que son amigos de Calderón y saben dónde salen esos cuartos. Y Humberto es un cálculo aquí de lo que se gastó en Semana Santa, que nos quedamos con la boca abierta. Miren, hay una cuestión importante sobre las personas que tienen algunos privilegios y que se niegan a sacrificarse un poco. En esta situación tan difícil económica que posiblemente vayamos a enfrentar, hay grupos que siempre están blindados. Hablando de blindaje, que ellos nunca salen afectados por nada porque simplemente si hay que hacer un sacrificio, se lo transfieren a la clase media, media baja, al que paga el producto final, mientras que el intermediario, el empresario de alta escala, nunca pierde un centavo. Humberto, tú 2 centavos sobre esto y luego con Freddy. No, yo no tengo duda de que aquí hay grupos privilegiados. Grupos privilegiados que se expresan todos los días, porque lo que es son los incentivos, entre comillas, que se dan a algunas áreas del país, no se compadecen con lo que pagamos los clases medias en impuesto directo, porque en la República Dominicana principalmente se paga impuesto directo, que es lo más irracional que existe en el mundo. Cuando yo hablo de impuesto directo, hablo del ITEVIS, por ejemplo. Usted compra un producto, usted compra gasolina, ¿verdad? Y comienza a calcular cuánto usted paga de impuestos. Usted dice, pero que no puede ser. Un país organizado, que ya deberíamos, como estamos hablando que vamos a ser un país desarrollado, cobra impuestos a la renta personal y a la renta colectiva a las empresas. Es su principal fuente de ingresos. Nosotros lo tenemos al revés. O sea, nosotros gastamos y pagamos una enorme cantidad de impuestos. Y yo sé, el tema principal de la falta de combustible está vinculado muy principalmente al gas natural, porque Qatar es el principal productor del mundo de gas natural y por eso Italia se quedó sin gas. Porque Qatar ha sufrido también algunos bombardeos de parte de Irán sin habérsele declarado la guerra tampoco, porque Irán ataca a sus vecinos sin que ninguno de ellos esté en guerra. Pero Humberto, sí, pero escúchame, lo que trata de comentarte, Iván, de alguna manera es si los hoteleros, por ejemplo, que son tan amigos de... Yo no lo quise mencionar. Sí, pero... Y él dijo que es privilegiado, no lo quiso poner nombre. Claro, es decir, cuando hay crisis, que los amigos se ven, ¿sí o no? Totalmente. Si son amigos. Si son amigos, ¿verdad? Yo creo que los hoteleros llegó el momento de que ellos den un paso adelante y le digan a Abinader, mira, fulano y fulano están dispuestos a dar tanto, o por lo menos hacer un aporte a la nación. Ahora, si la guerra se prolongara, lo que podría ocurrir con el tema del turismo, el impacto de la industria turística es muy importante. Comencemos por el aumento de los precios de los combustibles, del combustible de avión y por lo tanto el aumento de los precios de los pasajes aéreos. Desincentiva los viajes. También inflación en Estados Unidos, que es nuestro principal, el país que envía mayor cantidad de turistas al país. Aumenta los gastos familiares, disminuye también la potencialidad de los Pero viajes. todos pueden poner un poquito, Humberto. Entonces, todos pueden poner los un poquito. privilegiados, que son los empresarios turísticos, sí deberían, como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo, asumir un sacrificio. Y yo espero que las conversaciones a las cuales convocó el presidente en la noche de ayer, pues que lo hagan, que se la pidan también. Sí. A nosotros que no nos pidan más nada, Freddy? Bueno, yo... No, al pueblo. A nosotros no. A nosotros no. No, a nosotros hasta no. Ahí no podemos llegar. Exactamente. Pero mira, yo pienso que aquí hay realmente, salvo una idea que yo tengo de que el presidente mantuvo el subsidio a los combustibles en este viernes pasado, Viernes Santo, era el producto directo del temor que hay ancestral de decir, la poblada del 84, la poblada del 84,
No vamos a esperar que el pueblo, cuando llegara de las vacaciones de Semana Santa, dos viernes. 10 pesos de aumento en la gasolina. Entonces, no, espérate. Vamos a coger suave, vamos a militarizar la ciudad, ver que no pasa nada. Quiero apostar que el ramplimazo del viernes que viene va a ser este viernes. Este que viene. Va a ser porque el gobierno tiene necesidad urgente de cubrir eso. Nosotros decíamos que analizábamos con Nelson e Iván el día de que se pronunció el tema del aumento de los combustibles. No 5 pesos, 4. El combustible de la primera semana en la afectación del petróleo, representaba 22 pesos de aumento de la gasolina. 22 pesos, le aumentaron 5 y el otro le aumentaron 10. Resulta que el volumen acumulado debió ser de alrededor de 60 pesos en el aumento de la gasolina. El gobierno no tiene cómo aplicar eso de golpe porque el pueblo no lo resistiría, pero hay que buscar una solución. Lo más inteligente, el presidente ha llamado a todo el mundo, vamos a sentarnos en una mesa. Ahí está Nelson tiene una cantidad de ideas buenas y la va plasmando y la va escribiendo. Y ahí Humberto ha venido con aportes y está diciendo cómo debemos afrontar. Como Humberto tiene una experiencia vastísima de todos los gobiernos de Balaguer, que Balaguer tuvo que enfrentar la famosa crisis de los 90 del combustible, que hubo que hacer filas enormes para conseguir gas, para conseguir gasolina. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en una mesa de negociación a escuchar lo que dice, pero cada sector tiene que estar dispuesto a aportar su granito de arena de sacrificio. No puede ser, no, déjenselo a los políticos. Entonces, ese aporte se va a combinar con dos cosas. El problema de la guerra del Medio Oriente, del Oriente Medio, tiene problemas que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, algo que puede ser un detonante muy significativo. Si Estados Unidos mete hombre a pie, pone la bota en el estrecho de Hormuz, en Irán, entra a Irán, la situación va a ser una catástrofe para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? El jefe del ejército de Estados Unidos se negó a que se hiciera esa incursión con soldados terrestres. Y el actor de cine que está fungiendo de jefe de guerra de Estados Unidos, viene y se impuso. Perdón, no me ofende el cine. El comentarista político. Le estoy haciendo un daño al cine. No me ofende en eso. No, pero el maniquí de Ken, que tiene Donald Trump como jefe de guerra, tiene la visión de que hay que entrar. No tiene idea de lo que representó Vietnam, no tiene idea de lo que representó Afganistán, no tiene idea de lo que representó Irak. Es más, ni siquiera Siria y Trípoli con Gaddafi. Entonces, ellos tienen ahora ese dilema. Si hay un incremento, una escalada con esta guerra, sí es verdad que se va a disparar, porque ese petróleo que tú leíste a 107, estaba a 120 el viernes, a $120, y con tendencia a llegar a $150, que está pronosticado. El mercado está muy inestable. Pero están haciendo un juego con el costo, y entonces va a ser hay una purga en el ejército norteamericano. Se renunció el jefe del ejército en medio de una guerra donde quieren meter los soldados a pie en una isla. Resulta que el jefe del ejército dice: yo no me meto en esa vaina, yo no voy a apoyar esa vagabundería y no lo voy a hacer. Renunció, pero se fueron como 10 generales con él. Simplemente yo quiero contextualizar el tema. Irán es un país que tiene 1.2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, no es un pedacito de tierra. Gobernado territorialmente por una serie de tribus, pero aparte de eso, Teherán es una ciudad que tiene 15 millones de habitantes en su centro y 17 millones a su alrededor. Es una de las ciudades más grandes que existen en Asia. Por lo tanto, nunca el gobierno de Estados Unidos ha planteado entrar ahí. Simplemente es la isla de Kar, que queda exactamente en el Golfo Pérsico y es el centro de negocios de Irán. Esa es la amenaza. Así es. Es una nueva manera.